Durante unos meses a finales de 2021, me quedé en la vieja casa de mis abuelos. Ellos habían fallecido hacía tiempo, y mi familia aún no había vendido el lugar. Por el momento, se usaba más o menos como casa de vacaciones. Pero durante esos meses, yo estaba entre apartamentos y necesitaba un lugar donde quedarme, así que me funcionó. No estaba muy contento con la situación, porque era un lugar muy viejo y destartalado. No tener que pagar alquiler era una ventaja, eso sí. En fin, esto sucedió 2 meses después de haberme mudado allí. Había llegado a casa del trabajo a las 6. Estacioné en la entrada y me dirigía al buzón para recoger el correo, cuando una de las vecinas se me acercó. Era una señora mayor con la que había hablado un par de veces antes, sobre mis abuelos, mi situación y cosas así. En esas pocas conversaciones, casualmente le mencioné que me estaba quedando solo en la casa temporalmente, y por eso se acercó a hablarme. Ella recordaba que yo le había dicho unos días antes que estaba solo, pero más temprano ese día, mientras paseaba por el vecindario, vio a alguien moviéndose detrás de las ventanas, dentro de la casa. Cuando además notó que mi auto no estaba, le preocupó, porque estaba bastante segura de que yo estaría en el trabajo. Le agradecí por avisarme, pero, sinceramente, no asimilé del todo lo que me dijo. No parecía muy segura de lo que había visto, y, quiero decir, sería una locura. ¿Por qué iba a haber alguien dentro de la vieja casa de mis abuelos? Aún así, al entrar, hice un rápido chequeo buscando cualquier señal de que alguien hubiera forzado la entrada o movido algo. Pero no vi nada, ni siquiera una huella en el suelo. Definitivamente, fue una forma extraña e inquietante de empezar mi noche, pero esperaba que realmente no fuera nada de qué preocuparse. Cené y vi televisión en la sala de estar el resto de la noche. Era viernes, así que tenía los 2 días siguientes libres. Debí de haberme quedado despierto hasta pasada la 1 de la madrugada. Durante ese tiempo, básicamente me había olvidado de todo lo que me había contado mi vecina. Se sentía como una noche normal. Sin embargo, como ya era muy tarde, apagué la televisión y subí las escaleras. Ahora, cuando llegué a casa más temprano, el sol aún iluminaba la mayor parte de la casa, así que no encendí la mayoría de las luces, lo que hizo que toda la casa estuviera muy oscura ahora que era la mitad de la noche. Las únicas luces que encendí fueron las de la habitación cuando me cambié la ropa de trabajo. Subí las crujientes escaleras de madera al segundo piso, luego recorrí el pasillo y entré al dormitorio. Era una habitación muy vieja, como el resto de la casa, pero tenía 2 secciones. Estaba la zona de la cama, una cama, y luego había un pequeño pasillo, con un armario y uno de esos anticuados tocadores empotrados en la pared. Al otro lado de eso había un baño grande, con ducha separada, bañera y demasiados espejos. Para ser honesto, me daba un poco de miedo. En fin, usé el baño, apagando las luces al regresar a la zona de la cama, y también apagué esas luces. Sin embargo, de inmediato, me di cuenta de que algo andaba mal. Todavía había una luz encendida. Me di la vuelta, después de un segundo, sentí que mi corazón se aceleraba un poco. Ese pasillo del tocador / diagonal armario entre la cama y el baño tenía una luz encendida. Para contextualizar por qué esto era tan inquietante, era una de esas bombillas individuales, anticuadas, pegadas al techo, con una cuerda delgada colgando que tenías que tirar para encenderla y apagarla. Por esa razón, nunca usé esa luz. Por no mencionar que era casi imposible encenderla o apagarla accidentalmente, porque solo se accionaba tirando de la cuerda. Me acerqué al pasillo y la miré fijamente. El tenue tono azulado de la luz apenas se filtraba a través del cristal empañado de la bombilla. Esa cosa debía tener décadas. Con cuidado, extendí la mano y tiré de la cuerda. La fuerza que requirió para realmente apagarse con un clic era engañosa. Definitivamente, no se encendería sola. Cuanto más lo pensaba, más nervioso me ponía, especialmente cuando el comentario de mi vecina sobre ver a alguien dentro de la casa volvió a mi mente. Mirando hacia atrás, debí haberme ido en ese mismo instante, solo para estar seguro. Pero creo que es mucho más fácil de lo que la gente cree dejarse convencer de que todo es una especie de casualidad. ¿Y si la luz se encendió sola?
Era vieja como el demonio. Quizás no funcionaba bien. Y, de nuevo, las posibilidades de que alguien hubiera irrumpido en este lugar viejo, entre todos los lugares, eran tan extraordinariamente pequeñas que sentí que necesitaba una prueba real para creerlo, y mucho menos para llamar al 911 por ello. Quiero decir, una sola luz encendida en la casa que yo nunca, jamás, usaba era espeluznante e inquietante, no me malinterpreten, pero al mismo tiempo no sentí que fuera suficiente para realmente entrar en pánico, aunque definitivamente no iba a dormir bien pronto. Volví a encender las luces de mi dormitorio, pero me quedé allí con la puerta cerrada, pensando que me sentaría en la cama con mi teléfono hasta que me cansara de nuevo. Durante los siguientes 30 minutos, me encontraba constantemente mirando la puerta y el pasillo hacia el baño, como por paranoia. Incluso después de todas las excusas que me había puesto, mi instinto me decía que algo andaba mal en todo esto. Simplemente no sabía qué hacer al respecto. Ya había revisado toda la casa antes, pero pensé que quizás debería volver a revisarla. Me levanté y abrí la puerta al pasillo principal del piso de arriba. La casa estaba extrañamente silenciosa. Di unos pasos por el pasillo hacia la habitación de invitados y abrí la puerta. Todavía tenía la cama y los muebles viejos de mis abuelos, junto con un montón de cajas apiladas contra la pared. Sentí una sensación realmente inquietante al estar en esa habitación. Sé que la idea era precisamente buscar en la casa, pero tan pronto como puse un pie allí, mi cuerpo se paralizó. Mi ritmo cardíaco se aceleraba, cada vez más y más rápido, como si una alarma sonara dentro de mí, diciéndome que saliera de esa habitación de inmediato. Y entonces vi algo. Una forma que sobresalía bajo las sábanas sobre la cama. A medida que la miraba más, lentamente pude distinguir que era un cuerpo. Había alguien en la cama, bajo las sábanas. El pánico se apoderó de mí de inmediato al intentar retroceder. Tropecé un poco, provocando un fuerte crujido en el suelo de madera. Al instante, la persona se sentó en la cama, tan rápido que, sin duda, no estaba durmiendo. Probablemente, ya estaba escuchando cada uno de mis movimientos. Era un hombre. Sus ojos, clavados en los míos. Pero eso fue todo lo que pude ver antes de salir corriendo de la habitación. Sus pasos me siguieron de cerca. No paré hasta que salí de la casa y corrí por la calle hasta la puerta de la vecina, la misma con la que había hablado antes. Ella me dejó entrar y llamó a la policía. Agradecí que los oficiales llegaran relativamente rápido, pero el intruso debió haber huido de inmediato, porque ya no estaba. En las semanas siguientes, mis padres ayudaron a hacer un inventario de todo lo que sabían que había en la casa, o al menos de todos los objetos de valor, y no faltaba nada, o si faltaba algo, no era valioso. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué estaba allí? Mucha gente piensa que él simplemente sabía que nadie vivía en la casa, y por eso la estaba ocupando, viviendo en ella sin que nadie lo supiera. Pero lo que me aterra, y me hace pensar que ese podría no ser el caso, es que yo llevaba allí 2 meses, así que él tenía que saber que yo estaba allí. ¿Había la posibilidad de que se hubiera estado escondiendo, viviendo allí conmigo todo ese tiempo, sin que yo lo supiera? ¿Y qué habría pasado si no lo hubiera encontrado y huido? Me mudé de inmediato y no he vuelto a la casa desde entonces. Probablemente, nunca lo haré. Regresaba de un viaje por carretera. No fue nada del otro mundo, solo visité a algunos familiares por unos días. Siempre odié que el viaje durara 14 horas. Era demasiado para hacerlo cómodamente en un solo día, pero tampoco lo suficientemente largo como para justificar una parada en un hotel y duplicar el tiempo de manejo. Siempre me obligaba a hacerlo todo en una jornada, lo que le quitaba por completo el disfrute a la experiencia. En fin, había salido de casa de mis familiares alrededor de las 3 de la tarde, así que me tocó conducir durante la noche. No fue una decisión inteligente. A la medianoche ya estaba cansado y con sueño, pero esta parte de la carretera no pasaba por ciudades ni nada parecido. Eran caminos forestales desolados o simplemente la nada abierta. Alguna que otra gasolinera de vez en cuando, y quizá algunas calles de tierra que llevaban a quién sabe dónde.
Pensé que pararía en cuanto tuviera la oportunidad para conseguir algo que me mantuviera despierto. Un café, una bebida energética, literalmente cualquier cosa. Encontré una pequeña gasolinera un poco más adelante, entre los árboles, a un lado de la autopista. Parecía ser local, así que tal vez un pequeño pueblo estaba detrás, aunque, por supuesto, todo estaba cubierto por los árboles. Ni siquiera había farolas en esa carretera que se extendía detrás de la gasolinera. Al entrar, noté que esta gasolinera se veía un poco extraña. No era como las modernas, con ese enorme voladizo que cubre los surtidores. Solo eran unos pocos surtidores a la intemperie, sin luces cerca. Incluso el edificio no parecía tener luces encendidas dentro. Todo esto me hacía pensar que el lugar estaba cerrado, o incluso abandonado, si no fuera por los 3 o 4 coches aparcados en el estacionamiento. Genuinamente, parecía una gasolinera antigua y típica a un lado de una carretera desolada, con otros clientes presentes, solo que no estaba tan iluminada como debería. Pero asumí que, al haber otras personas, seguía abierta. Aparqué junto a los otros vehículos y salí. Mientras me acercaba a la puerta, todo lo que veía era mi reflejo en el cristal, hasta que la abrí. En el instante en que abrí la puerta, las 4 o 5 personas, dispersas por el interior de la tienda, se giraron y me miraron de inmediato. No fue solo una ojeada, todos se movieron y me miraron fijamente al mismo tiempo, con los ojos clavados en mí. Los rostros de los hombres eran toscos y carentes de emoción. Pero eso fue todo lo que pude ver, porque, después de que me tomaran por sorpresa, noté que no solo estaba increíblemente oscuro, sino que también estaba vacío por dentro. Todos los estantes seguían en pie, pero no había nada sobre ellos. Incluso después de ver eso, y de volver a mirar a todos los hombres, seguían observándome como si no perteneciera a ese lugar. Todo esto ocurrió en quizás 10 segundos antes de que retrocediera, dejara que la puerta se cerrara frente a mí y me apresurara de vuelta a mi coche. No sabía qué diablos había sido eso, pero sentí como si hubiera irrumpido sin darme cuenta en alguna extraña reunión de culto en una gasolinera abandonada. Me alejé de la tienda y volví a la carretera. Supongo que era una de esas cosas en las que no hay que pensar demasiado, sino seguir adelante. Porque 10 minutos después, había aceptado el hecho de que nunca sabría realmente en qué me había metido, y estaba de nuevo buscando una gasolinera. Esperaba que esta vez fuera una abierta y segura. La carretera vacía, sin embargo, no parecía prometedora. Pasaron otros 10 minutos, cuando unos faros aparecieron detrás de mí. Iba relativamente rápido, quizás entre 10 y 15 kilómetros por encima del límite de velocidad. Y, al no haber otros coches en la carretera, esta era la primera vez que alguien se acercaba por detrás en probablemente horas. Y luego vino otro, o quizás varios más. No pude distinguirlos bien, ya que todas sus luces se fusionaban. Sin embargo, todos se acercaban muy rápido. Me moví al carril derecho para dejarlos pasar, y el primero lo hizo, pero rápidamente volvió a incorporarse delante de mí. Estaba lo suficientemente atento como para reducir un poco la velocidad, pero definitivamente no esperaba que frenaran en seco. Casi me da un ataque al corazón cuando hice lo mismo, intentando también esquivarlos para no chocar. Logré detenerme a solo un par de pies de su parachoques, con mi coche un poco de lado. Y fue entonces cuando todo cobró sentido. Este era uno de los coches de la gasolinera. Miré por el retrovisor. El otro coche se detuvo justo detrás de mí, y otro más se acercó y se colocó junto a mi puerta. En cuestión de segundos, varios hombres bajaron de los coches y rodearon el mío. Si esto estuviera ocurriendo durante el día, y no en una carretera desolada a la 1 de la madrugada sin nadie más alrededor, quizás habría adoptado un enfoque más seguro. Pero dadas las circunstancias, sentí que no tenía más remedio que arriesgarme a intentar escapar. Con los coches bloqueando todas las salidas, me desvié de la carretera y me metí entre los árboles, no sin antes agarrar mi teléfono y salir del coche. Corrí a toda velocidad hacia el bosque. Estaba esencialmente a oscuras, incluso a solo 30 pies entre los árboles. Seguí corriendo, oyendo los pasos de todos los hombres detrás de mí, pero a medida que me adentraba, creo que no podían ver lo suficiente como para seguirme. Me senté apoyado en un árbol y esperé, quizás una hora entera,
sin encender mi teléfono. Temía que alguno de ellos estuviera cerca y viera la pantalla, así que me quedé allí, observando la nada de los bosques completamente oscuros y escuchando el susurro de las hojas en las ramas sobre mí. Después de esa hora, finalmente saqué mi teléfono y usé el mapa para regresar a la carretera, donde pude conseguir suficiente señal para enviar un mensaje al 911. Todos los coches se habían ido, excepto el mío, que seguía entre los árboles, fuera de la carretera. Después de esa larga noche, una grúa pudo sacar mi coche, y sorprendentemente, apenas tenía daños. De quienes me habían seguido e intentado detenerme, no hubo más noticias. Creo que me he convencido de que los hombres probablemente pensaron que había presenciado o visto algo en esa gasolinera que no debería haber visto. Y por eso me siguieron en un intento de limpiarse, ya fuera secuestrándome o deshaciéndose de mí y ocultando cualquier evidencia en el bosque aislado al lado de la carretera. La imagen de mí entrando en esa gasolinera y todos los hombres girándose y mirándome fijamente sigue grabada en mi mente. Todavía me persigue la idea de lo que pudo haber pasado. Estoy escribiendo esto mientras el recuerdo está fresco. Sucedió hace solo un par de días. Esta semana tuve el martes y miércoles libres del trabajo y me quedé en casa. Sin planes, solo relajándome y disfrutando de un tiempo tranquilo a solas. La noche del martes, pensé que sería buena idea pedir algo de comida, para no tener que cocinar. Así que abrí la aplicación de DoorDash, encontré un lugar cualquiera que seguía abierto y pedí una comida sencilla. Decía que tardaría unos 45 minutos. Me quedé en la sala viendo YouTube en la televisión. Hasta ese momento, era una noche tranquila y agradable. Después de unos 45 minutos, me levanté por casualidad y miré por la ventana sin pensar. Ni siquiera sé por qué, ya que podría haber abierto fácilmente la aplicación para revisar el estado de la entrega. Pero al mirar, noté un coche estacionado en mi entrada. Inmediatamente, abrí DoorDash, revisé el mapa y vi que el repartidor aún estaba a 10 minutos de distancia. Entonces, ¿quién estaba en mi entrada? No soy una persona de hablar fuerte, así que no me apetecía salir y decirles nada. Pensé que seguramente se darían cuenta de que estaban en el lugar equivocado y se irían sin que yo tuviera que intervenir. Volví al sofá, pero me levantaba y revisaba por la ventana cada pocos minutos. Cuando llegó el pedido de DoorDash, el coche seguía allí en la entrada. Desde la ventana, no podía ver mucho dentro del vehículo, así que cuando abrí la puerta para recibir la entrega, le pregunté al repartidor si había visto a alguien dentro. Me dijo que sí, que había un hombre en el asiento del conductor, pero que no se había fijado demasiado. Le di las gracias y se fue. Me sentí realmente incómodo con toda la situación. Intenté reunir valor para salir y ver qué hacían, pero apenas 5 minutos después de sentarme a comer, alguien llamó a la puerta. Salté del sofá. Mi corazón latía a mil y me quedé mirando la puerta por un minuto antes de acercarme lentamente, intentando no hacer ruido. Cuando miré por la mirilla, no había nadie. El coche, sin embargo, seguía allí. Respiré hondo y abrí la puerta. Salí. Estaba oscuro y silencioso. Miré por el lateral del porche, pero seguía sin ver a nadie, así que caminé por la entrada hasta el coche. Cuando miré por la ventana, quienquiera que hubiera estado allí ya no estaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me acerqué a la parte trasera del coche para ver la matrícula, solo para darme cuenta de que no tenía ninguna. Eso me asustó aún más, porque me hizo pensar que, quienquiera que fuera ese tipo, lo había planeado todo. Me alejé del coche para volver a entrar, ya que realmente empezaba a sentirme incómodo y sentí que ahora era el momento perfecto para llamar a la policía. Entré y cerré la puerta tras de mí, pero de inmediato tuve una sensación muy extraña. La casa estaba en silencio, pero era como si mis sentidos detectaran que algo andaba mal. Me arrastré hasta la sala y miré el sofá. Mi teléfono no estaba. Un escalofrío de terror me recorrió cada hueso del cuerpo. Antes de que pudiera siquiera moverme, escuché el lento sonido de una bisagra de puerta chirriando al abrirse. Luego, unos pasos se movieron sigilosamente por el pasillo hacia la puerta principal,
pero se detuvieron justo antes de cruzar la esquina. Estaban esperando allí, justo a la vuelta de la esquina, cerca de la puerta principal. No podía simplemente salir corriendo. Me quedé paralizado por unos momentos, luego empecé a dirigirme con mucho cuidado y sigilo hacia el otro lado de la casa. No importaba qué camino tomara, tendría que pasar por el pasillo donde sabía que estaba el hombre, así que lo que fuera a hacer, sabía que tenía que hacerlo rápido. Dudé por un segundo. Creo que la ansiedad de lo que estaba a punto de hacer me dominó por un momento, pero luego me recompuse y corrí a toda velocidad hacia la puerta trasera. La abrí y salí corriendo de la casa, y justo cuando cruzaba el umbral, escuché al hombre detrás de mí pronunciar mi nombre. No solo mi nombre de pila, sino también mi apellido. Me confundió y conmocionó lo suficiente como para hacerme girar y mirar. El hombre se abalanzaba hacia la puerta trasera, y pude ver la mayor parte de su rostro, pero no recordaba haberlo visto nunca antes. Me di la vuelta y seguí corriendo. La zona detrás de mi casa era simplemente una continuación llana del vecindario, sin lugares reales donde esconderme. Podía oír al hombre aún persiguiéndome. Seguí corriendo, pasando la siguiente fila de casas. Decidí entonces correr por la acera, esperando que pasara un coche o alguien que pudiera ayudarme. Pero después de unos minutos, miré hacia atrás y el tipo ya no estaba. Tardé mucho tiempo en encontrar a alguien dispuesto a ayudarme a llamar a la policía, y para entonces el hombre ya no estaba por ningún lado, se había llevado su coche y había huido. Y al parecer, el tipo era más inteligente de lo que pensaba, porque inmediatamente intenté rastrear mi teléfono, pero lo había arrojado en mi jardín delantero antes de irse, así que no pudimos rastrearlo para encontrarlo. Si esto hubiera sido solo un allanamiento de morada o un robo común o lo que sea, estaría mucho menos traumatizado. Pero claramente no fue así. Había algo más. Esto fue obra de un acosador, alguien que conocía mi nombre completo y probablemente mucho más sobre mí. No hay forma de saber cuánto tiempo me había estado observando, o qué quería hacer. Han pasado solo unos días, pero ya estoy planeando mudarme lejos. No puedo quedarme aquí sabiendo que quien quiera que fuera sigue sabiendo dónde vivo. Si hay alguna novedad en las próximas semanas, intentaré avisarles. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.